Muy buenos días, que tengan todos ustedes. Mi nombre es José Luis Che Morales, soy neumólogo intensivista y en esta ocasión el Colegio de Medicina Interna ha tenido a bien invitarme para compartir con ustedes un poco de una enfermedad muy importante y sobre todo con una gran carga económica, social y sintomatológica como es el paciente que tiene asma grave. Aquí en esta primera diapositiva muestro mis conflictos de interés. En el orden del día veremos algunos de los tópicos que quisiera cubrir con ustedes, que posteriormente podremos discutir un poquito más a profundidad en la sesión de preguntas y respuestas. Hablemos un poco de fisiopatología. La enfermedad tiene una gran carga inflamatoria. Esta es una enfermedad crónica, por tanto no se cura, y la interrelación entre muchas sustancias, así como células, son las que van a manifestarse de manera clínica y también a través de distintos biomarcadores que nos pueden ser útiles en su medición para poder llegar al diagnóstico definitivo, inclusive para establecer pronóstico. Como pueden observar, en la parte superior de la diapositiva, estas células que tienen un color naranja, que tienen unas excrescencias en la parte superior, son el epitelio bronquial, también puede ser el epitelio nasal o traqueal, y los cilios que los coronan. Cuando están expuestos a distintas sustancias inflamatorias, ya sea por alergenos o cualquier estímulo térmico o químico, se induce una respuesta muy importante, de tal manera que las células dendríticas captan estos factores que son estimulantes, que a su vez favorecen la maduración de un grupo de células blancas llamadas linfocitos CD4 a lo que se conoce como respuesta T2. Esta respuesta tiene como característica hacer madurar a las células B y estas forman inmunoglobulina E, que es uno de los componentes de la inflamación T2. Estas sirven como llaves para abrir compuertas de las células mastocíticas, lo que genera un proceso inflamatorio muy importante a nivel de la pared bronquial. Y no solamente a ese nivel, sino también en el músculo liso, favoreciendo su hipertrofia e hiperplasia. Al mismo tiempo generan reclutamiento de los eosinófilos, y estos pueden interactuar, así como con la inmunoglobulina E, con otras células, y favorecen la liberación de sustancias proinflamatorias, como la eotaxina, que favorecen todavía mucho más reclutamiento de estas mismas células, así como otras mediadores, quimiosinas, que van a favorecer un daño directo sobre el epitelio bronquial. Entonces, el proceso inflamatorio T2, aproximadamente el 50 y 70% de los casos de pacientes con asma, es muy importante y muy exuberante, y dependiendo de su intensidad es la manifestación. Por eso quería hacer mucho hincapié en esta diapositiva. Hablemos un poquito de epidemiología. La trayectoria del paciente con asma grave puede variar con el tiempo. Aquí podemos ver las primeras 2 décadas de vida de un paciente con asma. Pueden iniciar desde la infancia como persistentes, que son los síntomas que ocurren mayormente en la semana, más de 5 días por semana, o intermitente con menos frecuencia. Este grupo de pacientes, en proporción de la mitad de los casos, pueden tener 2 trayectorias una vez que llegan a la adolescencia: volverse graves o inclusive manifestarse en menor cuantía en cuanto a intensidad se refiere, y bajar sus porcentajes. Casi un 4 de cada 10 continúan persistentes y un porcentaje menor pueden volverse intermitentes. Pero también los pacientes intermitentes en la infancia pueden tener cambios en la adolescencia y pueden también volverse severos, pero también manifestarse como intermitentes a lo largo del tiempo. Cerca de un 3% va a remitir y un 35% cuando llega a la etapa adulta de los que fueron justamente intermitentes van a tener esa remisión. Son 3-5% y la mayoría se persiste de largo. Existen varios factores ambientales o genéticos que pudieran explicar esto, pero lo importante de esta diapositiva es que los pacientes que son asmáticos pueden continuar a lo largo de su vida en la misma clasificación como persistentes, volverse graves
o los intermitentes igual mantenerse sobre esa misma vía. Un grupo de esos pacientes, como les he comentado, que serán los graves, son los que tenemos que tener mucho más cuidado en el momento del diagnóstico. Podemos ver aquí otras trayectorias. En esta diapositiva vemos el umbral de los síntomas en una línea punteada. Observamos aquí cómo desde la infancia comienza el proceso inflamatorio y antes de que sean sintomáticos, empiezan a manifestar probablemente algunos cambios en función pulmonar o en biomarcadores. Pero cuando se vuelven sintomáticos, el grupo que tiene la línea azul sólida de color fuerte se siguen de largo y mantienen este perfil de asmáticos toda su vida. Otro grupo en color verde llegan en la etapa de la adolescencia y desaparecen de síntomas. ¿Qué es lo que ocurre? Probablemente por el hecho de ser hombres exista algún proceso de protección, a diferencia de las mujeres, o comenzaron con enfermedades leves y por eso el proceso inflamatorio pudo haber quedado remitido. Otro grupo, en color azul claro, que entra a la adolescencia, deja de tener síntomas y existe algo en la evolución de la enfermedad, algo ambiental que lo desencadena de nuevo, como por ejemplo la sensibilización atópica, comorbilidades alérgicas o inclusive el tabaquismo. Una de las cosas más interesantes de esto es que al llegar después de la adolescencia y presentarse, el paciente declara que en su momento fue con asma o si no se le diagnosticó, tenía infecciones respiratorias repetitivas. Y el cuarto grupo, que quién sabe en qué momento comienza, pero que después de la adolescencia en algún punto vuelven a tener o comienzan con síntomas, es el asma de inicio tardío. Y en este caso, las mujeres generalmente con sobrepeso o obesidad, o que tienen ya alguna sensibilización previa, aparecen como características clínicas que pueden definir estas evoluciones. Entonces, cualquiera de estas trayectorias pueden tener tanto fenotipos alérgicos, que son los T2, como no alérgicos. Entonces, la distinción con biomarcadores nos puede ayudar a establecer un mejor entendimiento de las trayectorias. El asma grave da cuenta de aproximadamente un 5 a 10% de todos los casos, pero este grupo es el que se lleva desproporcionadamente el costo principal, sobre todo en medicamentos, en atención médica programada o no programada, así como el uso de medicamentos innovadores como los biológicos. Las agudizaciones pueden llevar a pérdida laboral. Es posible que los pacientes tengan problemas justamente con sus empresas por una frecuente ausencia de su trabajo y esto obviamente impacta en el bolsillo no solamente en general del paciente individual, sino en la economía global. La situación es que esto nos lleva a una incertidumbre diagnóstica. ¿Por qué? Porque estos casos graves habitualmente no se reconocen. Los clasificamos como pacientes no tratados, como pacientes con tratamiento incompleto, o como pacientes que no son buenos en cuanto al apego que anteriormente se le había explicado en cuanto al uso de medicamentos o al apego a otras estrategias farmacológicas y no farmacológicas a los cuales debería pues estar mucho más adherente. Otros pacientes son clasificados como grave e inclusive no han cumplido estos criterios. Y eso es bien importante porque podemos tener sobrediagnóstico e infradiagnóstico. Y obviamente, como sabemos que esto nos lleva un gasto importante, podemos estar haciendo dispendios en grupos de pacientes que no lo necesitan, estas terapias como he comentado. Pero también existe otra situación que contribuye a esa incertidumbre, que es la variabilidad en la aplicación de los criterios diagnósticos. Y esto es importante porque la definición es un poco ambigua, pero a fin de cuentas es lo mejor que tenemos y ha pasado el tamiz del tiempo. Aquí tenemos algunos factores de riesgo para que un paciente desarrolle asma grave. En este caso, un paciente que tiene un componente ambiental muy importante y aparte un componente genético
como hemos visto anteriormente en otras charlas, casi hasta 2 veces tiene más riesgo de desarrollar asma si uno de sus padres son asmáticos. La función pulmonar habitualmente no es medida en pacientes asmáticos. Hay que hacer un esfuerzo muy importante desde niños cuando exista la sospecha clínica, porque mientras más baja la función pulmonar sea en el primer momento de evaluación, más posibilidades tiene de que exista una obstrucción fija con el largo plazo. O sea, al llegar a la adultez, esta posibilidad incrementa hasta 2.3 veces. Los pacientes pueden tener tabaquismo, pueden tener obesidad, pueden tener atopia, alergias, pueden tener alteraciones que se encuentran en su medio ambiente que favorezcan a esto. Por ejemplo, justamente tabaquismo ambiental, familiar, así como también la predisposición por las hormonas. Se sabe que el paciente joven, hombre, va a tener una mayor protección para desarrollar una remisión del asma al llegar a la etapa de adolescencia, a diferencia de la mujer, en donde se puede seguir de largo o tener una recaída del asma en un futuro. Entonces, la importancia de las exposiciones en la infancia no deben de ser omitidas. También existen otros factores que favorecen a que la enfermedad se presente. El paciente puede ser un paciente que desarrolle en algún momento de su vida un proceso alérgico, y eso debe ser comparado perfectamente con el grupo no alérgico, porque el tratamiento puede variar discretamente, sobre todo en la dosis de corticosteroides. Los pacientes que debutan con remodelación de la vía aérea por exposiciones continuas y previas, evidentemente van a tener mucho más predisposición a desarrollar asma grave. Si tienen algunos polimorfismos específicos que se pueden hacer a través de estudios genéticos, eh, y todavía no está autorizado como para hacerse un tamizaje sistemático, pero se han demostrado un montón de polimorfismos, heredan 33, por ejemplo, que favorece la persistencia de asma, no solo eosinofílica, sino de asma grave, y mutaciones o variantes puntuales de un solo gen que pueden explicar alguno de los síntomas. Estos principalmente afectan algunas características del componente de la vía aérea, por ejemplo, el epitelio, y algunas de las proteínas y algunas de las situaciones que favorecen como mediadores la atenuación o la progresión de la enfermedad son mediadas justamente a través de modificaciones epigenéticas. Y con este contexto podemos hablar de la definición. El asma grave se define como aquel paciente o aquella enfermedad con el paciente que requiere dosis altas de corticoides inhalados, háblese de beclometasona, budesonida, fluticasona, entre otras, en combinación con al menos un segundo controlador, por ejemplo, un broncodilatador de larga acción de tipo beta-adrenérgico. Esto correspondería por lo menos a un paso 4 o a un paso 5 de GINA. Esta combinación, como dice aquí, al menos un controlador, debe de también involucrar el concepto de utilización de antagonistas de receptores de leucotrienos, como es el montelukast, y esto debe mantenerse durante al menos 6 a 12 meses. Y aún así, con estas características de tratamiento, el paciente tenga un control inadecuado. Entonces, 6 meses al menos de tratamiento con 1 o 2 controladores más corticosteroide inhalado nos va a llevar a esta sospecha. Pero la definición de control es donde tiene un poquito más de ambigüedad. Sin embargo, como he mencionado, es lo mejor que tenemos. Se define como un control adecuado es que el paciente no tenga síntomas diurnos frecuentes, que no utilice rescates, que no tenga limitación en las actividades cotidianas o despertares nocturnos, y obviamente agudizaciones que le lleven al hospital. Esto lo podemos establecer con evaluaciones estandarizadas
a través de cuestionarios cuyos puntos de corte están bien establecidos. Una CQ más de 1.5 es un descontrol completo, una CQ menos de 0.5 es un control completo, así como también, por ejemplo, el cuestionario de control de asma, el ACT, más de 20 puntos se considera un control adecuado. Entonces, esto depende mucho de cómo el paciente manifieste los síntomas y de la herramienta que utilicemos. Además, por definición, la agudización, que puede ser o no grave, si se presenta en más de 2 veces al año y requiere corticosteroides sistémicos o que tenga una exacerbación que le lleve a hospital o a terapia intensiva, también caería en este grupo. Entonces, paciente con el máximo de tratamiento, que tenga síntomas persistentes, evaluados por cuestionarios y que haya tenido agudizaciones. Este es el grupo de pacientes con asma grave. Y perdón, aquí podemos observar el cuestionario ACT. 25 puntos es la máxima calificación que se le puede dar a un paciente controlado. Por debajo de los 20 puntos ya comienza el descontrol. 14 puntos o menos ya se considera descontrolado. Vean cómo desde el 20 la pendiente se hace mucho más evidente. De tal manera que el riesgo de tener alguna agudización, inclusive una visita al hospital, se incrementa hasta 14 veces si estamos con 6 o 7 puntos de ACT. Esta es la importancia para poder graduar entonces el control de la enfermedad. Y como he mencionado, ya hago un poquito más de énfasis en las limitaciones de la definición, es que la definición es retroactiva. Es algo que establecemos hacia atrás. El paciente ha referido que ha tenido una hospitalización por asma y tiene síntomas al menos 5 veces por semana, se despierta a diario por ello y ya tiene, por ejemplo, salmeterol fluticasona con 50-500, una cada 12 horas. Ese paciente ya está en dosis altas de corticosteroide y tiene agudizaciones. Es un paciente que se encuentra descontrolado. Pero si nosotros hacemos el seguimiento y le subimos o le damos más tratamiento y entre 6 meses y 12 meses el paciente no ha tenido mejoría, entonces ya va a la clasificación de asma grave. También hay una situación importante porque los pacientes que no tienen fenotipos eosinofílicos, principalmente, esos quedan fuera de los grandes estudios de biológicos. Entonces no sabemos qué pasa con ellos y no sabemos cómo clasificarlos. Es posible que no sean asmáticos porque si bien hablamos del 50-70% son de este grupo alérgico T2, muchos de esos pacientes, al ser negativos en sus biomarcadores, pero tener síntomas persistentes, nos obliga a hallar otros diagnósticos diferenciales. Y esto puede ser hipertensión, puede ser insuficiencia cardíaca, sobre todo porque muchos de estos pacientes asmáticos graves ya sobrepasan los 50 años. También, como existen vías dependientes T2 que llevan al proceso inflamatorio, por ejemplo, mediados por lisofosfolípidos, estos grupos de pacientes van a tener muchos de la carga sintomática, pero pocas pistas para el clínico para establecer el diagnóstico de asma. Además, se necesita una reevaluación continua, dado que un paciente que ya ha sido clasificado como grave, cuando se controla puede cambiar con el tiempo. Esto, por tanto, plantea que al no ser una definición estática, se contempla la posibilidad de remisión, lo cual es una excelente noticia. Sin embargo, la remisión clínica, si bien puede ser hasta un 35%, la remisión absoluta o total puede ser tan baja como un 13%. ¿Por qué? Porque eso involucra no solamente que no haya síntomas, sino que los biomarcadores como IgE, eosinófilos se encuentren normales y haya una mejoría sustancial o normalización de la función pulmonar. Y por tanto, teniendo esto en cuenta, deberíamos ya tener proscrito el término refractario de tratamiento, porque al tener ya terapia biológica, prácticamente ya tenemos una posibilidad de tratar a estos pacientes y no caer en esta ambigüedad, porque aquí entendemos que el paciente no se puede controlar o no se puede tratar con absolutamente ningún fármaco.
pero sí podemos continuar utilizando el asma de difícil tratamiento, de difícil control, porque esto involucra un término en donde el tratamiento que se encuentra en un nivel intensivo puede tener todavía factores modificables que los lleven entonces a la definición de asma controlada o asma grave y poder así tomar decisiones. De hecho, en algunos países toman a todos los pacientes que llegan a la consulta como asma de difícil control una vez que hayan pasado todo el tamiz, por supuesto, de primero y segundo nivel de atención. Y si estos grupos de pacientes, mientras se les da el criterio de asma grave, cumplen agudizaciones, visitas frecuentes al médico, que se evalúan su adherencia al tratamiento de la técnica a los inhaladores, se mantienen así hasta que lleguen entonces al diagnóstico final de asma grave. Entonces, podemos hacer una comparación interesante de cómo clasificar a los pacientes como asma de difícil tratamiento, de difícil control, versus asma grave. Podemos observar aquí, y lo puse en rojo, que la única diferencia entre uno y otro es que la evaluación ya esté completada entre 3 y 6 meses y que en este tiempo no se haya logrado el control. Por ejemplo, podemos observar en la parte de definición, el asma mal controlada sigue estando como estando en GINA 4 o 5, pero seguramente con la evaluación pudiéramos escalarlo hasta el paso 5 de GINA de manera óptima. Generalmente esos grupos de pacientes que ya están con dosis altas de medicamentos, ahora van a recibir algún otro medicamento como esteroides orales. Siempre se habrán descartado las enfermedades que mimeticen con asma y en el asma grave obviamente ya se habrá confirmado el diagnóstico y eliminado otras posibilidades. Y la adherencia y el manejo de comorbilidades en este momento van a ser, cuando todavía es considerado como asma de difícil control, difícil tratamiento, como un proceso continuo. Y todo lo demás, como son las exacerbaciones, pues pueden estar presentes en uno u otro, pero lo más importante es la evaluación. Si entre 3 y 6 meses optimizado el tratamiento y habiendo dado el diagnóstico diferencial completo y el paciente sigue con descontrol, como lo vimos en la definición, entonces ya el paciente puede pasar a clasificarse como asma grave con la posibilidad, sobre todo si utiliza biológicos, de estar en remisión en un tiempo pues que puede variar. Puede ser entre 6 meses y un año. Las herramientas para definir el control del asma, porque no solo es preguntar si ha tenido de manera aleatoria o sin un orden, si ha tenido uso de rescate o si se ha despertado varias veces, es a través de estos dos cuestionarios que ya han sido completamente validados, el ACT y el ACQ5, unos más antiguos que otros. Podemos observar aquí los puntajes para ser clasificados como controlados y descontrolados. Y lo más importante es que, si bien son lo más cercano que tenemos a una evaluación clínica, son muy fáciles de utilizar e inclusive son auto aplicados. Cualquiera de nosotros puede tener en el consultorio unas copias de esto. La industria farmacéutica se encarga de regalar blogs completos o simplemente uno en una hoja de Word, imprimirla y dársela al paciente para que luego nuestro asistente o el mismo paciente lo sume y luego tengamos ya el puntaje a la entrada del consultorio. ¿Cuándo entonces vamos a referir a un especialista? Si bien ya hemos tenido mucho énfasis sobre cuando se trata de un paciente de difícil control o de difícil tratamiento, entonces ya aquí son unos criterios un poquito más específicos para que puedan ser evaluados por los colegas de neumología. En primer lugar, hay que confirmar el diagnóstico. Podemos tener espirometrías inclusive normales y el paciente tener asma grave, aunque la definición dice que puede tener una obstrucción, un BF1 menos del 80% en la mayoría de los casos, pero no necesariamente. La obstrucción, cuando se confirma con una relación, en el caso del límite inferior de la normalidad, por debajo del mismo, o si utilizamos la obstrucción fija por debajo de 0.7, entonces
ya prácticamente nos ahorran mucho para comenzar la búsqueda intencionada de otras cosas. Al aplicar el ACT, si este se encuentra con un puntaje fuera de control, por supuesto que es ya listo para evaluarse. Una vez que se haya optimizado la técnica, la revisión de la adherencia que el paciente utiliza de manera adecuada, y sus contadores de dosis estén acordes con las dosis que debería tener para ese tiempo, el paciente significa que a pesar de usarlo bien, sigue descontrolado, entonces debe de ser enviado con nosotros. La persistencia de los síntomas, que ya estén controladas de las comorbilidades asociadas, por ejemplo, el reflujo, bien importante con dieta, el 50% de eso va a ser lo que come el paciente y el resto medicamentos. La rinosinusitis, la rinitis, la ansiedad, la depresión, por supuesto, la apnea del sueño pueden contribuir a que el paciente esté descontrolado. Y los biomarcadores iniciales. Si fuera posible, no solo tener eosinófilos e IgE, sino también una fracción exhalada de óxido nítrico. Ya muchos consultorios y gabinetes lo ofrecen y por tanto sería excelente porque eso nos permitiría y ya tener una perspectiva sobre qué fármacos utilizar. Aquí podemos los puntos de corte, los grandes estudios pivotales, arriba de 150 en algunos casos, arriba de 300 en otros, como los puntos de inflexión para establecer eosinofilia periférica. El FeNO más de 25 partes por billón y una inmunoglobulina E alta arriba de 100 unidades, pues son los que nos llevan a, pues a hacer la sospecha y la confirmación del fenotipo específico. Y hay que considerar otros factores de riesgo que pudieran pues deteriorar al paciente, ¿no? La hospitalización, sabemos que pierden función pulmonar de manera importante después de cada agudización. Y el antecedente justamente de que inclusive puede haber sido intubado ya lo deja en un punto interesante porque estos pacientes deben ser manejados con pinzas. Por tanto, si tenemos que el 50-70% de los casos de asma van a ser T2, debemos luchar por fenotipificarlos. En este caso, la inmunoglobulina E, los eosinófilos del feno, como les he comentado, son capitales para eso. La prueba terapéutica es otra manera de demostrar que el paciente no solamente sea asmático, sino también un paciente que pueda ser refractario de tratamiento. Damos medicamento inhalado a las dosis convencionales, ya sean dosis moderadas o altas. Hacemos flujometría, espirometría, porque podemos tener espirometrías, por ejemplo, hasta cierto punto normales, pero oscilometrías de impulso que miden resistencias de la vía aérea y la distensibilidad, así como la heterogeneidad del paso del aire a través de las vías aéreas mayores y menores, nos puede dar punto de diferencia con otros pacientes. Habrá gente que tenga espirometrías, como he mencionado, normales y la oscilometría sería alterada. Y con estos biomarcadores pudiéramos tener entonces cuadros muy característicos para poder establecer un diagnóstico y un tratamiento finales. Y estos estudios nos permiten entonces clasificarlos por fenotipos. Aquí les comparto una diapositiva de cómo podemos hablar del fenotipo alérgico, por ejemplo. El asmático T2 con un predominio alérgico, por lo general, inició tempranamente en su vida, ha tenido antecedentes en la familia de atopia, tiene alguna situación de atopia, por ejemplo, como rinitis, y los síntomas son desencadenados por algún alergeno en específico, por ejemplo, la paja. Habitualmente tienen más de 100 unidades por mililitro de inmunoglobulina E y las pruebas cutáneas pueden estar positivas. Algunos casos pueden tener una fracción de óxido nítrico elevada. Sabemos que el óxido nítrico no solamente los eosinófilos y su actividad en los bronquios lo pueden elevar, sino también otras células. En el tratamiento, no solamente es lo ya establecido, sino en caso de que queramos personalizarlo, pues el omalizumab es uno de los fármacos más estables. El T2, el punto de corte es arriba de 150, feno por lo general está elevado y tenemos ya otros biológicos que son principalmente anti-L5 o antirreceptores de interleucina 5 y 4. En estos casos podemos tener una respuesta muy buena con estos fármacos una vez que ya se han atemperado otros diagnósticos diferenciales, como he mencionado, y ya se ha llevado al tope el tratamiento convencional, incluso esteroides orales.
Y nos podemos encontrar con el fenotipo mixto. Por lo general, estos grupos de pacientes tienen exacerbaciones frecuentes, están mal controlados, tienen ambos biomarcadores positivos y aquí se vuelve un poquito más complejo porque prácticamente cualquier biológico le puede servir, a excepción de solamente utilizar omalizumab. Hasta el momento no hay indicación para utilizar dos biológicos en un solo paciente. Generalmente la vía inflamatoria T2 está orquestada por interleucinas y la interleucina 4, por ejemplo, puede estimular la producción de inmunoglobulina E. Probablemente un biológico relacionado con esto pueda ser benéfico para disminuir el proceso de la cascada inflamatoria por esa vía. Y pues tenemos otros grupos de pacientes como el NOT2, en donde todo es negativo, todo está bajo, y aquí pudiera entrar otro biológico como el tezepelumab. No quiere decir que los demás no funcionen, sino con estos pueden ser una de las alternativas para los grupos de pacientes que son difíciles de clasificar en estos grupos que ya he mencionado. Veamos un casito clínico, la atención de un paciente con asma grave. Aquí tenemos a una mujer de 52 años que tiene antecedentes de sinusitis, una obesidad grado 3, así como hipertensión y depresión. Si esto no se interviene, el paciente va a continuar con el diagnóstico mal etiquetado de asma grave. Bien controlada la hipertensión, sabemos que esto puede llevarnos a un trastorno de la relajación del ventrículo izquierdo y eso a lo mejor a falla diastólica, que se puede manifestar en las noches, junto con la obesidad, que eso lleva una carga mecánica contra la vía respiratoria, y la depresión que nos hace pensar o nos hace sentir más el síntoma de disnea o alguna situación extra, pues claramente si no se trata puede continuar como una espiral. Tenía como tratamiento convencional 1600 de budesonida y 24 de formoterol, además de montelukast y tiotropium. O sea, ya teníamos en una etapa 3 de GINA, perdón, una etapa 5 de GINA. La limitación cotidiana, despertares nocturnos 2 veces por semana, así como 4 exacerbaciones en el año, incluyendo 2 hospitalizaciones, llevan a pensar que el paciente pues estaba en muy malas condiciones. Los cuestionarios de ACT, el cuestionario de sinusitis, de rinitis, alto también, el cuestionario de depresión altísimo y el cuestionario de reflujo también, arriba de 6 puntos. Alto nos hacen pensar que esta paciente no está bien controlada de las otras comorbilidades. Pero adicionalmente, 47% de BF1, 72% de capacidad vital forzada y una relación BF1 capacidad vital forzada 46, lo que nos está hablando de una obstrucción real, grave, con un cambio importante con el broncodilatador, solamente 12% y 120. Y con los biomarcadores, como los podemos ver, arriba de rangos. La pregunta es, ¿el paciente tiene asma grave? Aparentemente sí. ¿Por qué? Porque la tenemos con dosis completas. Pero por cuestionarios, la paciente tiene otras cosas que no han sido tratadas, que ya está consignada en su historial. Por tanto, en este momento, a pesar de que tiene una baja función pulmonar, que seguramente todo eso está contribuyendo a la mayor percepción de los síntomas y obviamente a la baja función pulmonar, si no lo tratamos, no lo podemos clasificar como asma grave. Pudiéramos establecerlo como asma de difícil control o de difícil tratamiento. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Optimizar la triple terapia, ver si no tiene aspergilosis broncopulmonar alérgica, necesitamos una tomografía también, manejo de las comorbilidades como los he dicho. Si no hemos dado esteroides sistémicos, pues habría que probarlo. La tomografía para el diagnóstico diferencial, podemos tener bronquiolitis, una enfermedad autoinmune que pudiera explicar ello, bronquiectasias, que sabemos que existe algo que se llama síndrome de Lady Windermere, que son caracterizados pacientes caracterizados por bronquiectasias en el lóbulo medio y língula, que van a tener expectoración, tos y bilancias en ocasiones y van a estar con síntomas persistentes, así como una disfunción de la vía aérea pequeña que podemos inclusive demostrar por una oscilometría de impulso. El esputo inducido, que no es algo fácil de hacer, no todos los patólogos están acostumbrados a hacerlo y la obtención debe ser en un laboratorio con un espirómetro, debido a que con la estimulación del suero salino hipertónico podemos inducir broncoespasmo. Eso
ese producto se envía, como les he mencionado, a patología, se hace una tinción de metoxilina y eosina y podemos establecer si más de 3% de eosinófilos están presentes, que tiene eosinofilia bronquial. Aunque sabemos que también 7 de cada 10 casos que tienen eosinofilia periférica también van a tener eosinofilia bronquial. Entonces, también nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial. Entendiendo todo esto, pues hay que buscar factores que, como conductuales, que pueden explicar por qué un paciente esté mal controlado. Hay que buscar si no fuma o si su ambiente es adverso en este sentido, si está desacondicionado físicamente, por ejemplo, o si tiene algunos otros diagnósticos diferenciales, o inclusive un reflejo de tos muy intenso, que es el síndrome de hipersensibilidad de la tos, que en ocasiones los pacientes no conocen y que sin tratamiento no nos van a dar pues, frutos y resultados adecuados. Aquí podemos ver a un paciente que inició biológico. Es una mujer de 47 años que no fumaba y no tenía exposiciones, trabaja en la oficina, asma grave con un edotipo T2 negativo, no alérgico ni eosinofílico. Entonces, a esta paciente se inició el medicamento tezepelumab debido a que presentaba síntomas frecuentes como tos persistente, disnea, sibilancias, uso constante de esteroides inhalados, inclusive orales, así como agudizaciones anuales y numerosas consultas médicas. El tratamiento con tezepelumab lo inició en agosto del 24, debido a que además de los síntomas, ya tenía un perfil negativo, 81 de IgE, 0% de eosinófilos periféricos y apenas 14 partes por billón de Fe. Su tratamiento convencional incluía 15 miligramos de prednisona al día y con ello controlaba un poco mejor la tos. Triple terapia con 600 microgramos de beclometasona o trafina, Montelukast, incluso pregabalina, levodopa porque la tos era lo más importante, y rescates con codeína en jarabe, además de mometasona nasal. Estos grupos de pacientes son literalmente un dolor de cabeza porque no tienes que hacer combinaciones de medicamentos que no están establecidos en la guía, pero que necesitan ser. Aquí podemos ver a un paciente que inició biológico. Es una mujer de 47 años que no fumaba y no tenía exposiciones, trabaja en la oficina, asma grave con un edotipo T2 negativo, no alérgico ni eosinofílico. Entonces, a esta paciente se inició el medicamento tezepelumab debido a que presentaba síntomas frecuentes como tos persistente, disnea, sibilancias, uso constante de esteroides inhalados, inclusive orales, así como agudizaciones anuales y numerosas consultas médicas. El tratamiento con tezepelumab lo inició en agosto del 24, debido a que además de los síntomas, ya tenía un perfil negativo, 81 de IgE, 0% de eosinófilos periféricos y apenas 14 partes por billón de Fe. Su tratamiento convencional incluía 15 miligramos de prednisona al día y con ello controlaba un poco mejor la tos. Triple terapia con 600 microgramos de beclometasona o trafina, Montelukast, incluso pregabalina, levodopa porque la tos era lo más importante, y rescates con codeína en jarabe, además de mometasona nasal. Estos grupos de pacientes son literalmente un dolor de cabeza porque no tienes que hacer combinaciones de medicamentos que no están establecidos en la guía, pero que necesitan ser establecidos para que el paciente mejore. Aquí podemos observar la oscilometría de impulso que se le hizo con una diferencia de 6 meses. Podemos ver cómo la resistencia de la vía completa, de la vía aérea mayor y la vía aérea menor, se encuentra en verde, aunque tiene un cambio postbroncodilatador de descenso de la resistencia importante de 28%. La resistencia de la vía aérea pequeña tenía una obstrucción moderada que luego llegaba hasta leve después del broncodilatador, reduciendo 43%, y la capacidad de distensibilidad pulmonar después del broncodilatador mejoraba hasta un 52% desde amarillo rojo hasta verde. Observamos cómo las pendientes de ambas curvas, esta es la prueba prebroncodilatadora, mejoran después del broncodilatador. Vemos que es inclusive con el paso del tiempo se alejan mucho del límite superior de la normalidad y tienden a ser muy parecidas en ambos tiempos. A lo largo del tiempo, la importancia de esto, lo que nos hace pensar es
que el paciente, a pesar de que tiene respuestas inapropiadas a los tratamientos, con el biológico pues, se le puede rescatar. Observamos cómo la vía era pequeña, cayó, se mejoró desde una obstrucción moderada hasta leve y aquí con una normalización. Y lo podemos ver en esa gráfica a través del tiempo. X5 se refiere en color rojo a la reactancia que tiene el pulmón, que mejora esa reactancia conforme existe broncodilatación. Cada punto son las fechas en donde se han realizado los estudios y el puntaje de Z-score considerado como anormal es menos 1.65 para arriba. Muchos de esos valores ya estaban normales anteriormente, pero luego todavía disminuyeron más, lo que nos habla justamente de una respuesta adecuada al tratamiento. Aquí la línea vertical punteada es el momento en donde se inició el biológico. Observamos que tenía una reactancia muy incrementada y limítrofe en la heterogeneidad pulmonar, así como también en R5, que es la resistencia global de la vía aérea. Y con el uso del medicamento prácticamente todo se fue a puntos mucho más lejanos de la anormalidad, es decir, con un mejor control. Entonces, el énfasis de ello es apoyarse también en estudios de función pulmonar. Nos quedan 2 o 3 diapositivas. Hablemos de la terapia biológica. Es bien importante porque la terapia biológica siempre se va a enfrentar a barreras en la prescripción del fármaco. Evidentemente, esto empeora las cosas porque si empezamos a dar este medicamento en casos de pacientes que están descontrolados pero que no son graves, empezamos a desviar el propósito de esos tratamientos, que es para los casos que tienen más dificultades de ser tratados. Y si bien van a mejorar esos casos mal controlados, se los vamos a quitar a los graves. Por ejemplo, en Estados Unidos solamente un 4% recibió un monoclonal y muy pocos de los que lo iniciaron lo terminaron. Y esos son grupos de pacientes asmáticos graves. Y eso es importante no solamente por el precio. Principalmente a nivel del paciente, las barreras son pérdida de seguimiento, que el paciente percibe que el costo es elevado y sobre todo cuando tiene que poner en su propio bolsillo, temor a medicamentos inyectables, así como también para acudir a sus aplicaciones y la cobertura de los seguros de salud. Pero también persisten algunas lagunas de cómo y cuándo utilizar las terapias biológicas. Como les he mencionado, la definición no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos. Y cuando logramos tener a un paciente de 3 a 6 meses controlado, a pesar de las comorbilidades que tiene y están igual bien atajadas, lo más seguro es que ese paciente no vaya a requerir el biológico. Pero el opuesto sí. Y si en ocasiones esos comités no están disponibles para que puedan prescribirse los tratamientos, repito, el paciente va a continuar como asma de difícil control eternamente. La terapia biológica vino a revolucionar, como he mencionado, el tratamiento del asma. Podemos tener muchos ejemplos y en distintas componentes de la enfermedad se van presentando sus mecanismos de acción. El tezepelumab actúa mucho más arriba en la cascada inflamatoria. Tanto la respuesta T2 como la no T2 es la que va haciendo su trabajo. El dupilumab, el benralizumab, el mepolizumab que actúan sobre interleucinas 4 y 5. Y todo esto genera, en algunos casos, inclusive en modelos in vitro, alguna reversión de la hiperplasia, la hipertrofia, del edema de las paredes bronquiales. Y eso pudiera explicar parcialmente cómo algunos pacientes pueden tener una respuesta adecuada al tratamiento, inclusive en la función pulmonar. Todas las terapias biológicas, todas en absoluto, tienen los puntos interesantes y de desenlace por los cuales fueron planteadas. Por tanto, no podemos decir que una terapia biológica sea mejor que otra. Hay que personalizar. Y mientras no existan estudios, que eso no va a ocurrir de manera voluntaria, en donde se compare una molécula con otra, no podemos decir quién es más superior. Por tanto,
Si nosotros escogemos apropiadamente un biológico, las respuestas que se esperarían tener serían adecuadas para esos pacientes. Mejoría de la función pulmonar sería una de ellas, y la única manera es vigilarlo a través de espirometrías y flujometrías, así como oscilometrías de impulso, disminución de las agudizaciones graves, mejoría de la calidad de vida, control sintomático adecuado, disminución de las dosis de esteroides orales o eliminación del mismo, disminución de la declinación de la función pulmonar y muchas otras variables que habitualmente vamos midiendo con los cuestionarios. Entonces, no hay terapia biológica mejor que otra, es personalizado. Pero si nos preguntan si utilizamos un anti-IL-5 o un anti-IL-5 de receptor anti-IL-5 nerviosinófilo, pues la verdad es que utiliza lo que tengas disponible. Y si tú utilizas más un medicamento sobre otro y ese te ha dado mucha más experiencia, continúa utilizando el que ya tengas más experiencia. Si tú quieres darle la oportunidad a otro fármaco, porque ya lo tienes disponible en tu unidad, porque el médico que lo prescribe está haciendo también experiencia con otro, además del que ya se tenía establecido, también es válido. Aquí el punto es que se sepa establecer el diagnóstico correcto, que se le dé el tiempo necesario, que se eliminen todas las aristas de los pacientes, se purifique prácticamente ese caso para que pueda entonces acceder a esa terapia biológica. Entonces, esto involucra que tengamos evaluaciones periódicas, que definamos cuáles son los criterios de éxito, que el paciente ya no tenga agudizaciones, como les digo, que esté completamente adherente, que sus cuestionarios sean mejores y eh, inclusive si llega a ser necesario llevar a un cambio de biológico, pues que sea de una manera crítica, de una manera consistente, no únicamente por las modas. La duración de la terapia hasta este momento no se ha establecido. La terapia más larga que se tiene en biológicos es omalizumab, segura, ya tiene más de 15 años en el mercado y que se está aplicando a múltiples pacientes. Para el fenotipo atópico es de gran utilidad. Hay pacientes que lo tienen desde ese tiempo y no ha habido necesidad de retirárselo. Inclusive tienen recaídas cuando paran por algún motivo, por ejemplo, desabasto, pero al retomarse prácticamente mejoran a su estado previo. Y por parte de los otros biológicos, anti-L5, por ejemplo, 5 años, a lo mejor ya se tiene con el merralizumab, otro tanto con el mepolizumab y ya han demostrado seguridad, pero siguen presentes algunas de las interrogantes que todos los biológicos traen. Bueno, ¿cuál es el papel a largo plazo en el sistema inmunológico de manera global con estos fármacos? Sabemos que estamos bloqueando vías inflamatorias, pero también vías normales que actúan sobre procesos infecciosos y que en algún momento pueden ocasionar, no necesariamente mutaciones, pero sí modificaciones epigenéticas y, ¿por qué no?, también proteicas y genéticas en algunos casos se pueden desarrollar en otro tipo de enfermedades, inclusive en cáncer. Si bien no tenemos evidencia de ello, pues siempre es bueno tener un punto crítico sobre eso en un futuro. Y pues sabemos que en nuestro país es un poco más difícil obtenerlo, pero las instituciones de salud, las más importantes, ISSSTE, Seguro Social, tienen ya el biológico dentro del cuadro básico. Eh, Uno de los filtros más importantes es que la autorización tiene que venir por comités de farmacovigilancia y comités específicos. En el IMSS sabemos que existe algo que se llama torre de control, que es el que recibe todos los fármacos, con todas las indicaciones del fármaco y los estudios para que puedan ser avalados. Eso nos da un punto de seguridad. Y en algunas ocasiones, cuando el paciente lo quiere conseguir a través de su seguro, existen facilidades que la institución les puede dar, ya sea con un copago o se los cubre por completo, dependiendo de, valga la redundancia, la cobertura. Y quiero concluir con las siguientes ideas. Detectar al paciente con asma grave es una responsabilidad de todos. El paciente nos puede decir muchos síntomas, pero muchos de ellos pueden ser por depresión o por una comorbilidad
que esté contribuyendo al mismo. Sin embargo, el hecho de que la persona que lo detecte le dé seguimiento, logre cumplir los objetivos de descartar únicamente un descontrol, claramente nos va a beneficiar mucho a los neumólogos para poder llegar rápidamente a un diagnóstico final de tratamiento. Hay que confirmar y optimizar antes de escalar a otras dosis, hacer combinaciones de fármacos o inclusive llegar a los biológicos, porque estos grupos de pacientes pueden tener un mal apego y con ello simplemente no llegar a la meta. Tener muy claros los criterios para establecer una gravedad y con ello llegar al diagnóstico final y llegar a la referencia cuando sea el momento adecuado. Y esto se puede hacer a través de una fenotipificación de esa característica, el paciente obeso, el paciente que fuma, el paciente de inicio tardío, y una endotipificación que consistiría también en el perfilamiento con fracción de óxido nítrico, IgE y niveles de eosinófilos. Si bien sabemos que los biológicos revolucionaron la terapia en el asma y que nos están llevando hacia la tan ansiada remisión, esto no siempre va a ocurrir porque el asma es una enfermedad heterogénea. Teniendo en cuenta esta situación, yo creo que el concepto de asma grave puede ser mucho más fácil de manejar. Entonces, dado que en términos absolutos no existe un mejor biológico, la única manera es utilizar el que tenga más eficacia para ese subgrupo de pacientes y utilizarlo de manera racional. Muchísimas gracias. Esta es la presentación en su parte final y me gustaría escucharles con preguntas y respuestas si hubiera algo en la audiencia. Muchas gracias. Más que nada, fomentando la educación en este sentido para saber discernir el diagnóstico real y abordarlo con el manejo adecuado. Sí, como comentaba hace un ratito, ¿no? Nos llega el paciente ahí intubado a la hospitalaria, que pues sabía asmático, pero bueno, se le dio el manejo de asma por la gravedad, por la agudización, y lo que tenía en realidad era una falla cardíaca, una sobrecarga, entonces vienen las complicaciones de... Entonces esto es muy, muy importante, el saber discernirlo, ¿no? Y para eso la importancia de este tipo de temas, doctor. Sí, doctor, muchísimas gracias por la invitación y a todos los asistentes. Presento nuevamente, mi nombre es José Luis Morales, soy neumólogo. El diagnóstico diferencial se hace cada vez más difícil porque la población sigue envejeciendo y es evidente que las comorbilidades no solamente impactan en los síntomas, porque al menos en función respiratoria, bueno, en síntomas respiratorios, las enfermedades en común tienen dificultad para respirar, disnea, así como tos y expectoración en algunos casos. Entonces, eso puede ser por un edema agudo de pulmón y también puede ser por asma. No se diga otras comorbilidades como son rinosinusitis, la descarga retronasal la pueden confundir. Y el síndrome sinusbronquial, que se da más en niños y en jovencitos, que pueden tener broncoespasmo reflejo por la descarga. Entonces, la oportunidad del diagnóstico se da desde etapas muy tempranas y también sobre el concierto de los primeros en atender a este grupo de pacientes. Inclusive se les da la etiqueta de asma de manera inapropiada y así el paciente viaja con una identificación de asma en todos lados. Cuando llega al hospital, se termina haciendo el diagnóstico diferencial por parte de medicina interna hacia otra cosa, bronquiectasias, por ejemplo. Entonces, el deterioro de la función pulmonar se fue dando justamente por un tratamiento que pudo haber sido incompleto, a pesar de que todos puedan requerir broncodilatadores y nebulizaciones en algún momento, las diferencias entre ellos van a ser significativas. Entonces, comparto la opinión que se tiene y claramente debemos de ser los primeros promotores en todos los niveles de atención, incluyendo entre nosotros como colegas de neumólogos. Tenemos una pregunta del doctor Francisco Zambrano que nos dice, bueno, ¿cómo establecer el diagnóstico diferencial de asma grave y enfermedad de Churg-Strauss? ¿Y cuál sería la respuesta de esta última con el uso de biológicos? Bien, para las vasculitis, el diagnóstico diferencial tiene que ir de la mano del apoyo del reumatólogo. Sabemos que muchos pacientes pueden tener el P y el C ANCA positivos, pero no alcanzan el 100%.
podemos tener entre 60 y 80% de positividad. Generalmente son mujeres. Estos pacientes tienen los síntomas característicos de asma y aparte de tener el biomarcador positivo, como he mencionado, se debe hacer alguna biopsia de mucosa en donde veamos infiltración de eosinófilos perivasculares. Eso junto con los criterios ya conocidos de Chappell, podemos tener pues ya una certeza un poquito mayor, aunque sabemos que los pacientes asmáticos, algunos tienen rinosinusitis, una vasculitis de este tipo también la puede tener. Estos grupos de pacientes andan descontrolados la mayor parte del tiempo porque es un componente autoinmune lo que está desencadenando el proceso, no necesariamente ambiental, y justamente pueden caer en el diagnóstico de asma grave. Entonces, este paciente, que generalmente es un porcentaje muy bajo de los casos de asma, van a estar arrastrando los síntomas por mucho tiempo y hasta que notemos que las pruebas de función pulmonar no mejoran, que optimicemos tratamiento, no solamente descartemos las causas más comunes de control, sino que nos vayamos hasta ese punto. Otro muy importante es la aspergilosis pulmonar alérgica. No todos tienen bronquiectasias centrales, aunque están bien descritos, pero si tenemos anticuerpos positivos de IgE, IgG positivos para Aspergillus fumigatus, Flavus, cualquiera de los que estén descritos, pues eso incrementa un poquito la posibilidad diagnóstica. Entonces, estos cuadros que son poco frecuentes pueden caer también dentro del diagnóstico de asma grave, pero con la etiqueta de su diagnóstico final. A fin de cuentas, la manifestación es principalmente bronquial. Claro. Interesante, doctor. Tenemos otra pregunta. Dicen acá, ¿en qué porcentaje se presenta asma grave de tipo eosinofílica y neutrofilia? Y si en ambos la respuesta es la misma respuesta con la terapia biológica. Sí. Más de la mitad de los pacientes en general asmáticos van a ser eosinofílicos o atópicos. Los mixtos que contienen las dos biomarcadores positivos, eosinófilos arriba de 150 y IgE arriba de 100, son los que van a tener más manifestaciones clínicas porque tienen ese doble componente. Los asmáticos graves también tienen esta proporción entre 50 y 70%. Cuando un paciente T2 ya bien perfilado tiene el tratamiento al máximo, podemos optar por la terapia biológica. Y en este caso, discernir si le dejamos omalizumab porque tiene inmunoglobulina E arriba de 1000 o le dejamos un benralizumab o mepolizumab porque tiene eosinófilos 200. Es un reto diagnóstico y un reto terapéutico tremendo, porque no podemos utilizar y tampoco hay en las guías recomendaciones de utilizar dos biológicos. Uno, por lo caro que es dar el tratamiento con dos fármacos, y dos, porque no se conoce si esos van a interactuar y van a ocasionar efectos adversos. Pero siempre debe demandar el cuadro clínico y laboratorial. Es decir, si yo tengo un feno elevado, podemos ver fenos de 160, de 80 partes por billón. Si tenemos un componente de, de inicio tardío, por ejemplo, el paciente no está atópico, no tiene tanto estornudo, probablemente estemos ante un eosinofílico y no tanto un atópico, y nos decantaríamos por un anti-L5. Para ese grupo de pacientes, recordemos que solo vamos a bloquear una parte de la respuesta T2, que es la vía eosinofílica. Bloqueamos eso y la parte del proceso inflamatorio también puede caer hacia la IgE, incremento de la IgE a través de los linfocitos T, los linfocitos B, perdón, su producción, y claramente
no tener el control. Entonces, hay conductas que dicen nos vamos por IG, hay otros que dicen que nos vamos por anti-interleucina 5. Pero, ¿qué pasa con el grupo no T2? Esos pacientes que ya tienen todo controlado o no se les ha demostrado alguna otra comorbilidad, son asmáticos porque tienen baja función pulmonar, tienen agudizaciones, están silbando, pero no tienen, o tienen pequeñas oscilaciones en los biomarcadores que no nos permiten establecer si es un fenotipo T2. Esos se clasifican como un no T2 y probablemente ellos sean candidatos a utilizar el biológico que cubre ambas cascadas inflamatorias, que es el TCP-lumab. Este medicamento actúa sobre la linfoproietina estromal tímica, que prácticamente gobierna los dos caminos, tanto la vía de los neutrófilos, macrófagos, de los interferones y factores de necrosis tumoral, como de la vía tanto de linfocitos T como linfocitos B. Este puede ser un caso útil. Hay mucha migración de casos que han sido eosinofílicos y luego no se controlan, y en vez de pasar a un omalizumab anti-IgE, pasan directamente a TESE o de anti-IgE, que es el omalizumab, pasan a Benra, que es lo más común. El 80% de las veces es migran de omalizumab, no porque sea malo el medicamento, sino porque con el tiempo los pacientes pueden modificar sus evoluciones y es el fármaco más antiguo. El omalizumab es el que primero que se puso, falla tratamiento, entonces migras luego históricamente hacia los anti-interleucina 5 y ahorita que sale el anti-TSLP, bueno, no me responde bien con esta nueva generación, pues podemos migrar a esto. Entonces, el perfilamiento, en resumen, es saber si tiene un componente mixto, si tiene eosinófilos o IgE, dar la terapia si cumple el criterio, tanto uno como otro, y si no va por allá y tenemos un tezepelumab disponible, se puede utilizar. Excelente, doctor. Muchas gracias. Doctor Romero, comentario. Una pregunta más. Como bien se ha comentado mucho, luego nos fijamos, nos orientamos a la parte terapéutica, ¿no? La pregunta sería, en el caso de este paciente con asma grave, ¿qué tanto papel o qué tanto beneficio podemos obtener al intentar modificar la exposición ambiental, la exposición a alergenos o el control ambiental? La pregunta es, el comentario es capital porque es como estarnos rascando la roncha todo el tiempo. Es como quitarnos las costras de una herida cada rato. Mientras no se controle la parte que impacta directamente a la vía aérea y que es fácilmente controlable en la mayoría de los casos, el paciente va a continuar con síntomas. Pero ese paciente no sería probablemente un asmático grave si no se ha hecho toda la evaluación previa. Este es un asmático descontrolado. Pero supongamos que tiene todo el cuadro clínico, pero trabaja haciendo el aseo de un hospital. Utiliza productos químicos todo el tiempo y ya recibe su biológico, pero sigue expuesto a cloro porque dentro del reglamento tiene que poner cloro a todas estas partes que le tocan lavar. Si no se controla, el proceso inflamatorio persiste y es posible que, si bien el biológico está haciendo su trabajo, tengamos que subir dosis de esteroides. Y como vimos en una de las últimas diapositivas, el objetivo es que bajemos esteroides, que disminuyamos las dosis de medicamentos inhalados, que no estén en recaídas. Muchos pacientes con asma laboral, por ejemplo, estilistas o personas que ponen uñas, al fin de semana prácticamente desaparecen sus síntomas para que luego el lunes comiencen con lo mismo al retomar sus actividades. Entonces, el componente ambiental, independientemente del fármaco que se utilice, debe de ser controlado. Mi recomendación, por ejemplo, para esas personas es que utilicen mascarillas profesionales con filtros, no solamente las N95. Si su trabajo es ese y no tienen otro modo de vivir,
pues no se les puede eliminar a menos que haya un impacto grave en la función pulmonar, que tengan agudizaciones persistentes y a pesar de utilizar protección adecuada persistan. Bueno, este paciente debe tener alguna otra cosa y debe continuar evaluándose. Claro. Doctor, en el caso de mujeres embarazadas que cumplan criterios para terapia biológica, ¿cómo le abordamos? En ese cuadro es, yo creo que la pregunta del millón hasta ahorita, si el paciente tiene riesgo, posibilidad de embarazo, se tiene que ser muy enfático en que si no tiene un método anticonceptivo, lo utilicen, porque si bien hasta ahorita no se tienen efectos de teratogenicidad y mutagénesis, pues es un medicamento que regula el sistema inmunológico y puede pasar a través de la barrera placentaria en un producto que está en formación. Entonces, ante eso, si el paciente ya lo está utilizando y se va a embarazar, probablemente una conducta adecuada sería suspenderlo, cosa que es dar 3 o 4 pasos hacia atrás. Pero si el paciente está embarazada utilizándolo, eh, suspenderlo. Esa es una de las indicaciones porque no hay evidencia que diga que tengamos que continuar. Evidentemente, el embarazo tiene un 33% de riesgo de agudizarse simplemente por el embarazo de efectos hormonales, pero es algo que debemos de monitorear estrechamente, subir dosis de esteroides, controlar más el ambiente y muchas veces después del embarazo ya con el producto eh, con nosotros, pues claramente se puede retomar los tratamientos previos. ¿Qué ha pasado? Que pacientes que por una situación del desabasto está presente, sobre todo en las instituciones de salud, se quedan 4, 5, 6 meses sin tratamiento, tienen recaídas. Entonces, eso también es peligroso para la madre. Pero hasta ahorita la indicación es retener el fármaco porque no se sabe si tiene efectos a largo plazo sobre el producto. Sí, yo creo que en cierto modo igual abordar, ¿no? Con maduradores pulmonares para el desembarazo en la fase más temprana y viable posible. Y eso el manejo en conjunto con perinato, el neumólogo, medicina interna, nos toca mucho, ¿no? Muy interesante. Y como medicamento, como fármaco, pues vamos a llamarlo de esta manera novedoso, como que sí, aún no se tiene, como usted bien mencionaba, mucha evidencia respecto a la teratonicidad que pudiera tener. Muchas gracias. Así es, Doctor sí, doctor. Romero. El doctor Fernando Javier Centeno nos pregunta acerca sobre la mortalidad del paciente con asma grave con intubación endotraqueal y manejo farmacológico máximo. Yo creo que sería más que nada la mortalidad del asma fatal, ¿no? O sea, no casi fatal, sino fatal. ¿Qué nos pudiera comentar de eso, doctor Che? Desgraciadamente, el 20% de los asmáticos fallece. Es algo brutal en nuestra época porque tenemos esteroides desde los 50. Claro que el proceso empeora cuando el paciente ya está intubado. Afortunadamente no tenemos, al menos en nuestro medio, conocimiento de una mortalidad alta ni en el medio privado ni en el medio público. Eso es únicamente una percepción personal de pacientes que mueran por asma. Muchas veces ni siquiera llegan al hospital porque precisamente están sin tratamiento. Un paciente con asma grave con tratamiento generalmente es un paciente que ingresó por una neumonía o a lo mejor hizo un neumotórax o alguna situación metabólica, una sepsis que lo termina llevando a la terapia intensiva. Y ahí depende mucho de la habilidad del terapista y de qué tan rápido se le otorga el tratamiento, nebulizaciones continuas, sulfato de magnesio, ventilación de alta frecuencia, óxido nitroso, o sea, un montón de estrategias que pueden prevenir la hiperinflación dinámica y el autopip. Eso va a modificar claramente la mortalidad. Entonces, darle una cifra del paciente que se intuba cuántos de ellos mueren, pues depende mucho
de la habilidad y del tiempo que transcurrió desde el inicio del cuadro tan grave en estado asmático. Pero en general, la mortalidad oscila en global. Obviamente es mucho más en países en vías de desarrollo, de un 20%. No es nada desacreditable esa mortalidad y eso nos obliga a que no rompamos filas. Claro, en la memoria reciente, o sea, ni tan reciente, ¿no? De los años que ya llevamos ahí viendo pacientes con asma grave intubados, como bien lo dice, ¿no? O sea, cuenta mucho el tiempo de intervención y el tipo de intervenciones, ¿no? Por ejemplo, algunas otras cosas que se pudieran utilizar, pues es el uso de bloque neuromuscular, que en algún momento tiene su papel, y ya cuando de plano no sentimos que nada funciona, pues están los anestésicos inhalados, ¿no? O sea, que también pueden generar broncodilatación y nos ayudan con esa hiperinsuflación dinámica. Pero sí, o sea, creo que la mortalidad del asma, como bien lo decía, creo que puede ser mucho más que nada antes de la llegada al hospital, no antes de la intubación, porque es cuando ya le dejas ir todos los recursos y pues sí, en la memoria reciente no me acuerdo de haber visto uno que muriera por broncoespasmo severo, hipercapnia, acidosis respiratoria y demás cosas, ¿no? Pero sí, sí es. Generalmente son las sincronías ventilatorias los que lo llevan. Y bueno, también hay casos en la ELSO bien documentados de pacientes que tienen hiperinflación dinámica excesiva, retención de dióxido de carbono, justamente el EcoR para remover el dióxido de carbono cuando están ya completamente en silencio respiratorio. Esas son las últimas indicaciones, pero salen adelante, la supervivencia es muy alta. No hemos tenido oportunidad de utilizarlo por eso y ojalá y nunca nos toque, pero si nos llega a tocar, ahí estaremos. Así es, así es. Una última pregunta, doctor, porque yo creo que ya, pero es interesante, todos tenemos actividades y pues bueno, agradecer la presencia de todos los asistentes a esta sesión. La doctora Fátima Ramírez nos cuestiona de la paciente que mencionó el caso clínico con obesidad grado 3, ¿cómo salió de las escalas de apnea del sueño? Y pregunta de igual forma, ¿cómo afecta la apnea del sueño, el asma o viceversa? O sea, dualidad. Bien, la señora tenía una escala de somnolencia de Epworth limítrofe, 9 puntos. Para unas personas 9 puntos es normal, 11 puntos para sociedades europeas es normal. 10 puntos es lo que está establecido como punto de corte, pero ella tenía 9 puntos. Que eso es una de las características que tienen las pacientes mujeres con apnea del sueño. No tienen la sintomatología tan marcada como lo tiene el varón. Principalmente es fatiga, insomnio, depresión, ansiedad y mala calidad de sueño por otras situaciones que no son visibles en el varón. Y la escala Stop Bank era de 6 puntos. Entonces no, era un riesgo alto por perímetro cervical, por ronquido, por hipertensión. Em, la coexistencia de apnea del sueño con asma no es necesariamente una causa-efecto, es una asociación. El asma por sí mismo no causa apnea del sueño, pero la apnea del sueño puede, los mecanismos de liberación de sustancias proinflamatorias, hacer que las vías del asma se descontrolen. Por ejemplo, sabe muy bien que cuando el paciente tiene hipoxia intermitente, muchos genes activadores de vasoconstricción, muchos genes activadores de liberación de factor de necrosis tumoral de interleucina 6, generan solamente la liberación de radicales libres, sino también del aceleramiento del proceso inflamatorio, por ejemplo, NOT2 o del T2 inclusive, aún con tratamiento. Entonces, esto puede hacer que se descontrole justamente por la vía del proceso de hipoxemia. Asimismo, los pacientes que tienen trastornos de obesidad, con los cambios en la presión intratorácica, los swings que tienen
por esta obstrucción importante pueden generar hiperreactividad bronquial, sobre todo en las vías aéreas más pequeñas. Aperturas, cierres continuos generan hiperreactividad bronquial, lo que puede terminar en un broncoespasmo. La desventaja geométrica que tienen los bronquios justamente por la obesidad hace que se liberen mediadores inflamatorios. Además, la adiponectina, la, la leptina son proinflamatorios y también pueden llevar por la vía de los linfofosfolípidos a actividad neutrofílica que también puede llevar a proceso infiltrativo en los bronquios. Entonces, dentro de la fisiopatología, la hipoxemia intermitente, los cambios anatómicos de la misma obesidad pueden generar que el paciente se descontrole. Entonces, el CPAP no solamente va a favorecer que ya no haya hipoxemia, sino también una ventaja en ferulizar la vía aérea y también ayudaría a liberar, a disminución de esta liberación de sustancias proinflamatorias, aunque esto pues es nada más un razonamiento, no se ha evaluado en poblaciones grandes, son poblaciones pequeñas que nos dan una idea de cómo puede funcionar el tratamiento en los pacientes asmáticos. Y muy interesante, doctor. ¿Algún otro comentario? Finalmente, esto que comenta en cuanto a políticas de salud, que debe involucrar no solamente a adultos, sino también a niños, es que a primer contacto se haga mucho énfasis en el manejo del inhalador. Recientemente tuvimos una plática con una de las unidades de medicina familiar aquí y hablamos sobre cómo utilizar, diré marcas, un Ceretide, un disco, cómo utilizar un Turbuhaler, que es un Symbicort, cómo utilizar las cápsulas de polvo seco. ¿Por qué? Porque ya se ha visto a lo largo del tiempo, inclusive de las décadas de 75 a la fecha, cómo se mantiene la misma tasa de errores, a pesar de que tenemos dispositivos todavía más fáciles, errores críticos, desde cómo abrir el dispositivo hasta si hace la apnea de 10 segundos, de cómo utilizar una técnica de inhalación de 5 ciclos para que se aprovechen los casos que no pueden hacer apneas únicas. Y cuando a un paciente se le da el medicamento, supongamos un dispositivo presurizado de dosis medida como es un salbutamol, un Ventolin, la tasa de errores críticos sin explicarles es del 80%. Si le pone uno un video, le explica y le da el manual para su uso, la tasa de errores sigue siendo alta de 60%. Y eso es a través del tiempo. Entonces, la educación va a ser sumamente importante porque eso es lo que nos define si el paciente está mal controlado, se trata de un asma de difícil control o va ya cruza al paciente con asma grave. La segunda es que el primer nivel de atención no tiene acceso a una espirometría. Entonces, ya sea porque se lo prohíben, el organigrama, ¿no? Tú como médico familiar, por ejemplo, como médico general, solo puedes pedir esto, esto y esto, y solo tienes esas tres cosas para dar. Por tanto, mucho paciente con cuadro clínico característico se pierde la oportunidad no solamente de establecer si tiene hiperactividad bronquial, bueno, reversibilidad o respuesta al broncodilatador, o si tiene una obstrucción importante. Nada más con eso nos damos cuenta si el paciente está teniendo un perfil que va a ir de mal pronóstico, lo veíamos en las diapositivas iniciales. Tres, que las especialidades a veces no se complementan. Alergología por una parte, neumología por otra, en medio medicina interna, entonces no nos estamos poniendo de acuerdo. Y cuando sí te lo mando, no te lo mando, a ti te toca, a mí no me toca, tú eres primer nivel, tú eres segundo, tú eres tercero, entonces el paciente anda desperdigado. Y como cuarta, aparte de la coordinación, como cuarta estrategia, la creación de clínicas de asma. Una clínica de asma grave, como el que afortunadamente tengo la oportunidad de trabajar, cambia mucho la perspectiva no solamente de los médicos, sino también del mismo paciente. Saber que cada cierto tiempo va a tener que hacerse espirometrías, biometrías hemáticas, que se le van a establecer cuestionarios, que va a tener una visita al internista o a una visita al reumatólogo o a quien sea. Eso genera un círculo de bienestar, vamos a llamarlo así, de tal manera que el paciente cada vez más se apega y ya no deja de acudir a sus citas. Lo que genera, a su vez, líneas de investigación que van a tener impacto a largo plazo. Entonces, creo que
sobre ese caminito podemos irnos en todos los que no, perdón, lo que nos toca hacer desde nuestra parte y ahí disminuiremos muchos de estos riesgos de mortalidad y de descontrol. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.